y reducción del gasto discrecional en Panamá. Y leía también que mucha gente está llevando o tomando la decisión de llevar a sus hijos al sector público y sacarlos de las escuelas privadas. Sí, buenos días, Ana Matilde, Lisbeica, Buenos días, Álvaro, René. saludo a toda la audiencia. Efectivamente, eh, data es data, eso es lo que están diciendo las cifras, ¿no? Efectivamente estamos, eh, bueno, se sabe que no es chen y eso, intenté hacer una explicación técnica de lo que está ocurriendo. Eh, sí, estamos viviendo una contracción importante del consumo. Aparte de eso, hubo una pérdida en Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos de agosto del 2023 a octubre de 2024. De esos, unos 72.000 y tantos fueron formales. Pero lo más importante de esa pérdida es que esa pérdida de empleo en la provincia de Panamá sacó de la economía 60 millones mensuales de poder de compra. Nada más los salarios que pues, esa gente no percibió. Eh, Aparte de esto, obviamente, y creo que lo hablamos en un programa anterior, la gente que mantuvo su empleo está siendo mucho más racional. Aparte de que hubo un aumento en el producto de todo este tema de la pérdida del grado de inversión, hubo un impacto muy fuerte en actividades que tienen algo que ver con crédito. De hecho, escuché la intervención del representante de la empresa de seguro. Lamentable lo que está ocurriendo porque, como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Eso no tiene ni pata ni cabeza. Pero bueno, yo creo que volvemos al tema que a veces tratamos de, eh, eh, ¿cómo diría? Armar narrativas populistas para justificar imposibilidades matemáticas. Es decir, obviamente una reducción de ese tipo ocasiona automáticamente un aumento de las primas, ¿no? O sea, es matemática simple. Pero por otro lado está el concepto, igual es por eso que es importante, y creo que Ana Matilde lo mencionaba, de consultar a las diferentes partes que tienen que ver con, con un tema, ¿no? Sobre todo cuando tiene impacto económico. Y es rara la ley que no tiene un impacto económico, porque a veces se suele pensar, René, que, que las cosas que tienen que ver con los fenómenos sociales no Sí, tienen impacto económico. Y casi sí. en todo transversalmente hay un impacto económico. Y sí, y los seguros es uno de los gastos discrecionales donde hubo un impacto importante, ¿no? Cierta parte discrecional, porque mira tú que evidentemente también es un mercado resguardado Sí, por el riesgo, lo que significa en la convivencia pacífica, está la obligación de la ley de contratar por lo menos el daño a terceros. sí. O sea, tú Pero no puedes fíjate, andar por ahí por la vida así, chocando gente sí, sin tener con qué pagarle. pero fíjate lo que sería la premisa, ¿no? Es decir, la premisa, siguiendo la misma premisa, si yo contrato eventualmente, pues, si yo contrato una póliza de salud y no me enfermo, entonces me tienen que devolver plata. Eso yo contrato el seguro. Entonces, pero bueno, al final del día, está ocurriendo. Sí, tenemos una baja en el consumo importante, la pérdida de empleo, solamente en la provincia de Panamá sacó de circulación 60 millones de dólares de compra y la caída del consumo es 128 millones mensuales. Y Y que ese consumo, René, también puede ser, digo, por un lado está la gente, como está la data, como dices tú, ahí están los números, la gente, 60.000 personas, no sé, 125.000 han perdido empleo. sí, ¿Cómo se puede consumir sin ingresos? Pero por el otro lado está que los que están conservando el empleo han recibido un impacto del aumento que tú analizabas allí, sí, de la hipoteca, por ejemplo. sí, Inmediatamente que a mí me sube la hipoteca, está en riesgo lo que me da a mí sentido de pertenencia, arraigo y lo que es mi única propiedad, mi casa, y yo voy a contraer, ir a restaurantes, salir a comprarme, bueno, por favor, la cerveza, que históricamente en Panamá tiene un consumo alto, la bebida alcohólica, hasta eso tú reflejabas ahí cayó analizando. 12%. Sí, ya eso para mí es una señal de alarma muy grande. Porque la gente puede decir, tú sabes que tengo que consumir juicioso. Tú ves que ahora el que antes no lo hacía anda por ahí apagando luz, que está bien, así es como se debe vivir.
apagando luces, apagando abanicos, prendiendo el aire acondicionado más tarde, lavando de manera organizada, y eso también golpea. Sí, sí, inclusive creo que por un lado entonces tenemos la pérdida de empleo y el consumo más racional, efectivamente. Si a mí me suben la hipoteca, yo voy a recortar en otro lado, ¿no? Pero ha llegado al punto de, porque el 128 millones de mensuales de menos consumo están basados en artículos grabados, ¿ok? Por ITBMS. Pero vimos también que artículos no grabados como la comida, del consumo de leche cayó 7%, las sodas cayó 10%. Entonces, sí estamos viendo pues esa cautela, esa subida. Esta es una economía muy sensible a las subidas de la tasa de interés. Y una cosa bien importante, como decía Dalai Lama, aunque pierdas, no pierdes la lección. Esta es una economía que reacciona más rápido a las restricciones de movilidad que a las restricciones de inversión. Me explico. Porque yo cuando hablaba de esto, pues yo trato de validar, yo trato de ver, buscarle la quinta pata al gato antes de emitir una opinión. Me decía, bueno, pero es que el shock no necesariamente tuvo que ver con la pérdida de grado de inversión. Porque, por ejemplo, las protestas, sí, las protestas, sí, causaron un impacto. Sin embargo, la prueba más clara de nuestra capacidad para poder recuperarnos es Chiriquí. Chiriquí, en la época aquella, cuando se dieron las protestas, estuvo secuestrada, o sea, se secuestraba 3 meses. Y en 9 meses, Chiriquí generó 48.000 empleos. ¿Ok? O sea, lo que quiero decir, se recuperó muy rápido, pero no así de las restricciones de movilidad, perdón, de las restricciones de inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Entonces, solamente informales. Entonces, pero bueno, al final del día no pretendo que nos autoflagelemos con cifras, sino, bueno, ¿qué vamos a Aparte de hacer? que O el sea, impacto, aparte de que el impacto a veces el impacto positivo también se anula, porque si tú abres hoy una tiendita, pero resulta que yo cerré ayer, sí, entonces realmente lo único que está es migrando, ese operario que me trabajaba a mí, que ahora es contratado por ti, no es otro empleo, es aquel que se sí. perdió. Sí, sí. Yo, sin embargo, va a haber una mejora estacional eh, hasta fin de año, que ocurre todos los años, no son Sí. vacantes nuevas. Yo esperaría que en el primer trimestre del año que viene se comience los empleos, los proyectos de Hay infraestructura del proyectos de gobierno. inversión, hay proyectos Sí, andando de construcción sí, que, sí, que tienen, que ya están, sí, ya están en la línea, o sea que ya no sí. es que ahora se van a abrir a licitación, no, ya Así es. están para Ya están, o arrancar, sea, ya están programados. O sea, eso va a tener un impacto positivo, sobre todo en construcción. La que venían construcción, hasta, venían del gobierno pasado y otros que todavía están sí, pendientes. sí. El año que viene, sin embargo, yo veo todavía pues una recuperación gradual. Sí veo una convergencia, una alineación de los planetas. Ya para el año que viene debe haber algún tipo de decisión con respecto a la mina. Pero sí veo una convergencia interesante para el primer trimestre del 2027. ¿Por qué? Porque, bueno, ya debe, cualquier decisión que se tome con respecto a la mina ya debe estar operativa. El Río Indio ya debe estar en fase de construcción. El tren debe estar en fase de construcción. El gasoducto, que son proyectos de estudio, diseño y construcción. Todo eso va a converger o se van a alinear para el primer trimestre del 2027. Cuando yo, pues, pudiera anticipar, de acuerdo a las tendencias que se ven ahora, un crecimiento importante no solo en el Producto Interno Bruto, sino en el empleo. Nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios con plata prestada. Pero creo que eso va a ser positivo. Sin embargo, creo que el año que viene va a mantenerse pues llamemos, optimismo cauteloso, en la medida en que se vayan generando buenas noticias. Creo que la salida de Panamá de la lista de la Unión Europea, de una de las listas positivas, el regreso de Chiquita también. Pero bueno, insisto, estamos esperando pues la varita mágica que no va a venir. Seguimos con un problema importante laboral, que más que una crisis de empleo es una crisis de confianza. Así que pero dentro de todo esto sí hay un impacto. No sabemos qué va a pasar con la mina, pero sí sabemos qué pasó. El problema es que obviamente es un tema con un alto contenido emocional.
pero si miramos el impacto de la inversión, nos está pasando exactamente el efecto contrario que tuvo del derrame económico de la ampliación del canal. La época aquella del Chenchen, o sea, eso tuvo, digamos, eso fue debido a un proceso, ¿no? Que dicho sea de paso, pues mucha gente pensó, y cuando votó por el presidente Mulino, pensó en aquella, el presidente Martinelli hablaba de eso, ¿no? Del Chenchen, pero es que eso fue un efecto acumulado en una economía, ¿no? Donde nosotros, si recordamos, tuvo directa relación, cada dólar que se invertía en el canal generó 64 centavos de demanda interna. Es Pero decir, también, René, eso también hay que entenderlo que son proyectos que tienen fecha de cumpleaños, o es sea, correcto, es tienen correcto. periodos concretos y esos bajones van a venir porque esa Sí, construcción tiene un periodo de tiempo con ese es impacto correcto. que genera. Por eso Sí, lo que tú dices mucho de hay que salir a buscar esa inversión, porque eso no le toca al panameño, o sea, sí, al sí, panameño común es poco lo que puede hacer en ese sentido. La incertidumbre que se genera por lo que puede ser malas decisiones o porque creen que nada más el presupuesto lo analizan los locales. No, también sí, lo analiza el extranjero que quiere sí. invertir para ver Ayer, cómo Panamá está poniendo sus prioridades. Él también lee el ayer presupuesto. el Sí. ministro Chapman, casualmente, en base a lo que usted habla del presupuesto, dijo no va a haber aumento de presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tenemos que cumplir y dijo, Sí, habrá reajustes. Usted lo ha mencionado, es la palabra clave, le dijo al periodista. Es decir, puso un ejemplo. Si un presupuesto es de 100, usted puede cambiar de A, que tenía 10, cambiarlo a 8. Y B, que tenía 8, subirlo a 10. Pero se va a mantener en 100. Es decir, no va a haber un aumento en el presupuesto, dijo Chapman tratando de explicar el rejuego que tendría que realizar el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con ajustes solicitados por diversas entidades. Y eso está bien, pero ahí también hay una carga en el sentido de que de todas maneras se está pagando deuda con bono, que aunque no impacte fiscalmente el déficit, sí está aumentando la deuda. Y eso es sí, algo que él todavía no ha podido corregir y va a estar muy complicado que él lo corrija porque es como una avalancha que le cayó encima. Así que sí. realmente lo que hay es que contraer el gasto superfluo innecesario. Yo no todavía no logro comprender por qué darle prioridad ahora en el presupuesto o darle prontamente al animal, ¿cómo es? Al hospital de mascotas, con hospitales de humanos que se están cayendo los elevadores. O sea, literal, no estoy usando un ejemplo de que como para parafrasear, se han caído, se cayó, se desplomó un elevador en una instalación pública de salud. Y por el otro lado, golpear el presupuesto de educación no es un buen mensaje para quien está pensando en instalar aquí o semiconductores o fábricas de algo o que necesitan mano de obra técnica. Por ejemplo, el impacto al ITSE. Ya lo hablamos aquí la semana pasada, Álvaro. Y es fundamental que el inversionista diga, en 2 años yo tengo mano de obra calificada que me sale para esta empresa, este hangar o este astillero, esta reparación de naves, lo que sea, que yo voy a tener, que lo voy a empezar a construir en Panamá ya, por los beneficios fiscales que me da instalarme en Panamá, pero porque voy a poder contratar la mano de obra ahí mismo. Entonces, yo creo que hay algo de Bueno, incongruencia y obviamente el ejercicio que se está haciendo, que es lo natural, está el planteamiento técnico del presupuesto, pero él ahora hace que también juiciosamente saben que esta carga no es solo mía. Vamos a ver por dónde van los tiros políticamente para ver a quién le cambio el de 10 para, ¿cómo es? El de 10 para 8 y el de 8 subírselo a 10. Así que por eso es bueno todo lo que se ha dado en torno a las recomendaciones que vienen, ¿no? Sí, cierra René. sí, el tema del déficit ya es un compromiso internacional. No olvidemos que hace relativamente poco hubo el anuncio de que el riesgo país había bajado. Eh, no olvidemos que en abril del 2022 nuestros bonos eran los terceros más seguros de toda Latinoamérica. El que hace el análisis es JP Morgan. Y desde octubre del 2024 estamos en el puesto número 9, que inclusive es superado por países que no tienen grado de inversión. En abril del 2022, escasamente 2 años antes, éramos solo superados por los de Chile y Uruguay.
Pero hace poco hubo una publicación de JP Morgan, se llama el ENVI, el índice de bonos de mercados emergentes, donde el riesgo país de Panamá cayó de manera importante. Eso tiene connotaciones directas sobre el costo del dinero y estamos viendo lo que nos costó la pérdida del grado de inversión, el impacto que tiene en empleo. Porque entonces, esa baja del riesgo país se debió a tres cosas. Primero, la aprobación del presupuesto, efectivamente, donde se plantea una rebaja en el déficit fiscal. Segundo, la aprobación de la ley 462 de la Caja del Seguro Social. Y tres, el inicio de las conversaciones del gobierno con la mina. Entonces, esas tres cosas, dije por el mismo JP Morgan, ocasionaron una reducción de riesgo país, lo cual abarata el costo. Sin embargo, este año el servicio de la deuda será mayor que los aportes del canal. Para mí eso es, o sea, los aportes del canal no van a alcanzar ni siquiera para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Eso para mí debería ser un mensaje clarísimo. O sea, tenemos una adicción tóxica a la deuda. Entonces creo que, sin embargo, sí, obviamente, todas estas, a la hora de repartir el presupuesto, y todo es importante. Educación, seguridad, salud, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo tú administras a quién le das y a quién no? Ese A al que le vas a bajar de 10 a 8 y al B que le vas a subir de 8 a 10. Así que definitivamente... Poniendo al ser humano en el centro de todo, pues, o sea, priorizando. Si tú mismo has dicho ahí en tu estudio claramente que los hogares panameños han tenido que optar por mover a sus hijos de escuelas particulares a escuelas oficiales, ¿cómo le vas a reducir el presupuesto de educación? Si van a tener que absorber una población que antes no tenían y van a tener que contratar más educadores. Sí, y hubo pérdida de empleo en escuelas privadas. Pero sí, pero un sistema educativo público que está totalmente reventado, obviamente, definitivamente creo que es un tema. Ahora, no me gustaría estar en los zapatos del ministro Chapman, porque obviamente es una decisión complicada, todas con implicaciones a futuro. O sea, entonces creo que, pero volviendo al tema, ¿no? El hecho de que siempre estemos recurriendo a pedir prestado es que no estamos viviendo de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos la tarjeta de crédito. Es ese monstruo el que tenemos que ir reduciendo. Entonces creo que, sin embargo, creo que, como digo, a corto plazo, pues veo una mejora, digamos, mínima o módica en el panorama laboral, y continuará mejorando el año que viene. Y sí, quizás el año que viene comenzaremos a ver, digamos, por ejemplo, para mí le tengo fe a la ley de intereses preferenciales, porque va a activar la inversión privada en construcción, porque básicamente estamos descansando toda la inversión de construcción en el sector público, que está complicado. Así que yo, dentro de todo esto, bueno, somos parte de un proceso y sí, obviamente volvemos al tema de la necesidad. Como digo, necesitamos inversión privada, pero estamos adictos a la deuda. Bueno. Y esa adicción nos va a llevar un tiempo desmontarla. Vamos a Chiriquí y regresamos. Las últimas.